Hola Piscis, bienvenidísimo al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo en este momento tu horóscopo semanal. Vamos a analizar primero tu energía, ver cómo están las cosas para el trabajo, para la parte amorosa, sentimental, la economía y al finalizar hacemos nuestra oración y limpieza energética, que es solamente escucharnos hasta el final. Así que gracias. Recuerda suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para estar en nuestra lista de oración de suscriptores. Y además gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Bueno, esta es una semana donde energéticamente te envían a leer sobre temas de espiritualidad. No nos hablan específicamente ni de religiones ni de libros sagrados puntuales, sino que aquello con lo que tú conectes dentro de tu cultura, dentro de tus creencias, que sea como un libro o un autor o una persona como de referencia, pues dicen que tus guías espirituales a través de ello te van a estar entregando un mensaje bien importante. Entonces quiero que tengas muy presente esto porque de verdad que hay una señal clara, contundente y directa para la situación, para la solución de una situación. Bueno, quiero que en este momento escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Recibo entendimiento, ¿sí? Porque cuando día a día nosotros comenzamos a hacer estos decretos y todas estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a sucedernos alrededor y todo comienza a fluir de una mejor manera. Bueno, recuerda que la lectura es general, toma lo que sea para ti. Si quieres una lectura privada, con todo gusto en mi primer comentario y descripción está mi teléfono de contacto. Mira que también energéticamente se están dando muchos cambios. Aquí tenemos una mariposa que representa esa metamorfosis. O sea, si tú comparas tu yo de ahora con tu yo de hace un año, te vas a dar cuenta, incluso con el yo de hace unos 6 meses, te vas a dar cuenta que has cambiado enorme. Siento que ahora te comienzas a enfocar muchísimo más en ti. Es como que has aprendido o estás aprendiendo que quererte y quedarte tu lugar es la clave de que realmente las cosas funcionen muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces estás aprendiendo esto y esto te está permitiendo elevar tu vibración y atraer mejores circunstancias y personas. Esto lo vas a comenzar a ver porque estás cambiando. Entonces acoge la luz de ese cambio para que se materialicen cosas lindas en tu vida. Números de la suerte para ti estos días: el 90, el 7 y el número 86. Son números que puedes utilizar en juegos de azar o como códigos sagrados. Bueno, fíjate que esta carta de acá, este 8 básicamente de bastos, sí, algunos les dicen 8 de varas, eso es como muy, depende de donde uno viva. Dice que hay gente que es celosa, o sea que siente celos por lo que tú has conseguido, estás consiguiendo o vas a conseguir, ¿sí? Estas son personas que te rodean, de las cuales yo siento que de verdad tienes que hacer un distanciamiento y que entre menos sepan de tu vida mejor, aunque eso es un poquito complicado en ciertas circunstancias porque a veces son gente de nuestra familia, gente que igual tenemos que ver en el trabajo. No es como que tú te puedas desaparecer o como que no se den cuenta de una u otra manera de tus logros. Entonces fíjate que la energía de esta gente es bien pesadita y en estos próximos días puede que esto se intensifique.
Lo importante aquí es que tú puedas hacer un proceso a través del cual mediante ciertas cosas te puedas proteger energéticamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Quemando cáscaras de ajo, por ejemplo, colocando un limón en tu bolsa. Si ya la energía es súper, pero muy densa, lo que haces es cubrirte el ombligo. ¿Cómo? Puedes hacerlo, por ejemplo, con un esparadrapo, puedes hacerlo, no sé, con micropore, con cinta, con lo que tengas. Entonces impides que la energía de estas personas te afecten de una manera considerable, porque a veces esto te puede debilitar o incluso puede llegar a ser sabotaje a tus procesos, tus proyectos. La carta del sacerdote del Papa o del Hierofante, Arcano 5, es una carta que ahorita me dice, diles que tengan esperanza, que hay algo que han estado pidiendo, pero que tienen que creer que ya lo tienen, que no se desesperen, que no se llenen de ansiedad, que comprendan que todas las cosas siempre suceden en el momento en el que deban de ser, no antes y no después, sino en el momento justo, ¿ok? Vamos a ver ahora, es algo material y es, no sé si es una casa, un carro, un apartamento, pero es algo material y a veces tú lo ves por allá tan lejano pensando que nunca se va a dar y tus guías te dicen eso está allí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver mensaje general de amor. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones es el día viernes y sábado y el link está en el primer comentario, ahí también lo vas a poder encontrar, ¿ok? Bueno, comenzamos con esta carta de la fuerza, ¿sí? Viene la recompensa en el amor a todas las buenas intenciones que tú has sembrado. Sí, esto representa esta carta, es una carta de justicia, pero en vez de karma es una carta que nos evoca muchísimo al dharma, por decirlo así entre comillas, ese karma positivo. Entonces fíjate que viene esa etapa, una etapa como de armonía en esta área de la vida que muchas veces ha sido como tan esquiva para ti. Y viene la justicia a tu favor, pero es una justicia de pagarte ese saldo a favor, ese saldo bueno. Siempre eres una persona que actúa con buenas intenciones, como pensando en no dañar al otro y eso se te va a retribuir, ¿sí? Tú y muchos de ustedes en general están anhelando, deseando con todo su corazón un compromiso serio, un compromiso estable. Si estás con alguien, estás como anhelando ver ese compromiso justo, ese compromiso equilibrado, que si tú estás dando y estás colocando, la otra persona también. Y si estás soltero, también estás como anhelando esto, ¿sí? Una relación donde se nota el compromiso de ambas partes y tus guías espirituales te dicen lo vas a lograr, lo vas a conseguir y eso lo vas a hacer súper pronto, ¿ok? Entonces en esos compromisos vamos a empezar a ver avances. Veo que algunos de ustedes ya han tenido como conversaciones con su persona especial sobre ciertas cosas que hay que mejorar, ciertas cosas que hay que fortalecer. Y veo que se empiezan a dar avances. Recibes buenas noticias en estos días en temas de amor. Es como que esta persona la vas a sentir muy motivada a avanzar, a emprender contigo, sueños, metas. Como la vas a ver como en una actitud de realmente tomar acción, ¿sí? Es eso, de ya no quedarse como tanto en las palabras, sino más bien de tomar acción hacia lo que ustedes pues quieren como obtener como pareja. Entonces sí te veo como avanzando hacia eso. Solución o consejo.
Hay relaciones que para este compromiso van a tener que derrumbar muchos paradigmas mentales, muchos prejuicios, creer realmente que es posible y empezar básicamente como de cero. Pero que si van a haber situaciones más comprometidas, las van a ver. Dentro de los signos que hay aquí, Leo es el que más me resuena, pero también tenemos a Géminis, a Piscis y a Aries, ¿ok? Entonces eso por este lado. Dentro de las iniciales que hay está la S, tenemos la M, tenemos la R o letras pues en el nombre, el apellido, la forma como le dicen, y la B. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Quédate ya mismo en la limpieza energética y oraciones, solamente escucharla te va a ayudar montones. Y recuerda suscribirte, dejarnos un like, ya vamos a iniciar con tu limpieza. Bendecido y maravilloso mes de noviembre, coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros, y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.